Pues ya estamos avanzando al tercer folleto de estos, de cultivar la siguiente generación en formato de palabra santa. Una vez que terminemos, estos son 4 folletos, son 4 semanas. No se preocupen que nos queda para que lo empecemos. Entonces sí, todavía hay bastante que considerar y estudiar. Pues como siempre empezamos y oramos un poquito y ahora pues vamos a leer, cada quien lee una porción y luego nos ponemos a compartir, cada quien lo que recibe y luego repasamos juntos. Así que quien sienta puede empezar con la lectura en esta tarde. Efesios 5, 26 al 27. Para santificarla, purificándole por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. ¿Qué queremos decir con santificarse ante Dios? Ante Dios, el Señor Jesús dijo, y por ello yo me santifico a mí mismo. Juan 17, 19. Esto no se refiere a ser santo, sino a que si uno es santificado o no. El Señor Jesús es santo y su naturaleza es santa, mas por el bien de sus discípulos, Él se santificó a sí mismo. Había muchas cosas que Él podía haber hecho, las cuales no eran contrarias a su santidad. Sin embargo, Él se abstuvo de las mismas a causa de la debilidad de sus discípulos. En muchos asuntos, las debilidades de los discípulos dirigían al Señor y restringían su libertad. Había muchas cosas que el Señor pudo haber hecho, pero que no las hizo porque no quería que sus discípulos las malinterpretaran o sufrieran tropiezos por causa de ellas. En lo que concierne a la naturaleza misma del Señor, con frecuencia le hubiera sido posible actuar de otro modo, pero se abstuvo de hacerlo por el bien de sus discípulos. De modo similar, aquellos que tienen hijos deben santificarse a sí mismos por el bien de sus hijos. Esto quiere decir que por el bien de nuestros hijos debemos dejar de hacer muchas cosas que pudiéramos hacer. Asimismo, hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero que no las decimos por el bien de nuestros hijos. Desde el día que traemos niños al seno de nuestra familia, debemos santificarnos. Si usted no se restringe a sí mismo, no será capaz de restringir a sus propios hijos. La ligereza de aquellos que no tienen hijos ocasiona, en el peor de los casos, problemas solo para ellos mismos. Pero en el caso de aquellos que tienen hijos, su irresponsabilidad perjudicará a sus hijos, tanto como a ellos mismos. Una vez que un cristiano trae un niño a este mundo, tiene que santificarse. Recuerde que 2 pares de ojos, a veces 4, están observándolo todo el tiempo. Estos habrán de observarlo por el resto de sus días. E incluso después que usted haya dejado este mundo, sus hijos no se olvidarán de lo que lo vieron hacer, y todo cuanto usted haya hecho permanecerá en ellos. Uf, esto no se entiende. El día que nace su hijo debe ser el día en que usted se consagre. Usted debe fijarse determinados principios morales, normas de conducta en el hogar y juicios de orden moral que determinen lo que es correcto y lo que es erróneo. Usted tiene que fijar normas elevadas para determinar lo que es ideal, y también tiene que definir un estándar en cuestiones espirituales. Usted tiene que actuar estrictamente
en conformidad con tales normas. De otro modo, usted mismo tendrá problemas y además perjudicará a sus hijos. Son muchos los niños que son arruinados, no por extraños, sino por sus propios padres. Si los padres carecen de principios éticos y morales y espirituales, bueno, en el futuro estarán determinados por el adiestramiento que ha recibido de sus padres durante los primeros años de su vida. Tanto, no, si alguien puede leer eso me dice. Lo que usted le diga a su hijo puede ser olvidado o recordado por él, pero con toda seguridad, aquello que él ve en su casa permanecerá con él para siempre. Es de usted que él desarrollará su propio juicio moral y también es de usted que él desarrollará su propia escala de valores. Uh-huh. Todo padre debe recordar que sus acciones... Espera, ¿Pero ya lo cerré? bueno, todo padre debe recordar que sus acciones serán repetidas por sus hijos. Lo que hagan no los afectará solamente a ellos. Si usted no tiene niños, puede hacer todo lo que quiera cuando esté feliz y puede dejar de hacer cualquier cosa y olvidarse de todo cuando no está contento. Pero una vez que usted tiene niños, tiene que restringirse, tiene que actuar conforme a las normas más elevadas de conducta, le guste o no. La vida entera de los niños que proceden de hogares cristianos dependerán del comportamiento de sus padres. Es por esto que toda pareja debe consagrarse nuevamente a Dios en cuanto nace su primer hijo. Ellos deben acercarse al Señor y consagrarse nuevamente a Él. Desde ese momento, el Señor les ha encomendado un ser humano, poniendo en sus manos todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, así como toda su vida y todo su futuro. Desde ese día, ellos tienen que ser fieles al encargo del Señor. Al firmar un contrato de trabajo, algunos se comprometen a realizar una determinada labor durante 1 o 2 años, pero esta labor de ser padres dura toda la vida. Este compromiso no tiene límite en el tiempo. Amén. Muy bien, entonces voy a regresar aquí al principio y pues quien quiera comentar qué ha recibido en esta corta lectura el día de hoy. Amén, hermanos. En cuanto a la naturaleza del Señor, Él es santo, por naturaleza. Ese es su, Él nació santo, Él fue creado, Él es santo, pues. Él es su naturaleza, es santa, o sea que Él se santificó a sí mismo y dio muchos ejemplos a sus discípulos para que ellos se santificaran también, de acuerdo al modelo. Y posteriormente, en la lectura de abajo, habla con relación a los padres, de que cuando nace un hijo se debe consagrar y debe de, digamos, de reconsiderar todo lo que ha hecho, todas las actividades que ha hecho, comportamientos, digamos, preceptos morales y, digamos, de urbanidad, todo lo que conlleva estar en una sociedad de una forma ordenada, de la parte humana, pero consagrarse en cuanto a la espiritualidad, que tiene esta, digamos, finalidad de que los hijos reciban un cúmulo de ejemplos buenos. Entonces, digamos, yo me veo el caso de que yo crecí pues sin Dios, negando a Dios y siendo blasfemo. Pero al conocer a Dios, uno no entra a la vida de la iglesia, digamos, de acuerdo a esta palabra. Entonces,
lo que va haciendo uno es, digamos, afuera de la vida de la iglesia y afuera de todo este material, va haciéndolo una de las cosas de una forma empírica, por decirlo así, o de acuerdo a su naturaleza o como fue creado. Entonces, yo solo puedo ponerles de ejemplo algo que nosotros vivimos. Mi papá no bebía, pues, el licor, ni fumaba. Entonces, ese ejemplo lo recibimos nosotros. Una oportunidad para una Navidad me regalaron una canasta y traía una botella de licor. Entonces, ¿cómo puede uno decirle a un hijo no tome? No tomando. ¿Cómo puede decirle a un hijo no fume? No fumando, porque es el ejemplo que está dando uno. Pero en ese momento, yo cuando vi la canasta y de eso ahí venía la botella, dije, bueno, esto nunca debe haber entrado a la casa. Entonces, junté a toda la familia y agarré la botella, la abrí, humanamente pues se hizo esto. La abrí y le dije, miren, esto que está aquí adentro destruye hogares, destruye matrimonios, destruye hijos, destruye esposas, destruye todo en la sociedad. Entonces, esto no debe estar aquí en la boca, sino esto va a estar en el desagüe. Y agarré la botella de licor, era un poco fino, y lo eché en el desagüe. O sea que vacié todo el contenido ahí. En una forma humana yo actué porque el principio de mi papá era que no tomáramos, pero no había una forma como decirle a uno. Con la vida de la iglesia es bien fácil, es fácil porque el Señor administra las cosas, entonces a uno de papá se le facilita porque el Señor está dando todos los insumos, pero uno debe de aceptarlo. Y siempre hemos tocado ese versículo del Apocalipsis que para mí es muy, muy claro, de que el Señor toca la puerta y si uno abre, entonces de esta manera uno debe recibir todo lo que el Señor está dando para que todos estos principios bíblicos se trasladen a los hijos. La vez pasada leímos ahí de que uno puede hacer, digamos, puede tener todo y puede dar todo, pero el Señor tiene también escogencias de quién llega, quién no llega. Entonces, hay una parte donde sí hay como que lo exime a uno, pues si hay un hijo que no acepta la vida de la iglesia y no está en la vida de la iglesia, incluso hay quienes son hasta ateos, pues, o contrarios a la religión, pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Volviendo a este punto, pues, la verdad que es muy, muy aleccionador de que le diga a uno que debe restringirse, que debe tener buenos principios morales, éticos, porque ya no es solo uno, sino que tiene que ser un ejemplo constante con los hijos. Entonces, los hijos van a recibir una enseñanza, si no perfecta, por lo menos que esté dentro de los límites de convivencia. Entonces ellos no pueden, digamos, teniendo estos principios, es difícil que ellos se tuerzan. Puede ser que lo hagan, pero por lo menos uno, dentro de su naturaleza humana, y ahora en la vida de la iglesia, ellos tienen todo este cúmulo de enseñanzas que les va a ayudar a desarrollar una adecuada convivencia en todos lados. Entonces ellos van a ser un ejemplo también en sus hogares. Amén, hermano. Excelente. ¿Y más que quiera compartir? Algo de la lectura que me impresionó mucho es la palabra que utiliza ahí el hermano, que es arruinados por nosotros mismos. Y esto me impresionó mucho porque como es de importante pues que veamos que nosotros somos los que arruinamos a nuestros propios hijos. Y es bien, pues como que alarmante, diría yo, porque depende de todo lo que ellos vean y de lo que nosotros somos, ¿verdad? Que pues de alguna u otra manera los va a afectar. También hablaba el hermano de que es nuestra responsabilidad que ellos se desarrollen. Y es bien, bien cierto, ¿verdad? Y comparto lo que decía el hermano Jorge, ¿verdad? Cómo es que todo lo que ellos ven, incluso en la lectura decía, tenemos 2 o 4 ojos, ¿verdad? En mi caso yo tengo 4 ojitos, ¿verdad? Que me ven todo el tiempo.
Entonces es bien importante ver que en primer lugar que nuestro modelo es el Señor y cómo es que cuando Él estuvo en la tierra, Él dice, Él se santificó a sí mismo, ¿verdad? Por amor a sus discípulos, incluso en aquellas cosas pues que no eran incorrectas, por decirlo así, pero por la debilidad de ellos, ¿verdad? Por la debilidad de los discípulos, Él se consagró. Entonces, bien, esta lectura es bien animadora, ¿verdad? Y nos expone bastante. Y que, pues como decía la lectura también, que seamos aquellos que nos santifiquemos día con día, no solo el día que nacieron nuestros hijos, ¿verdad? Que quizás en ese momento no teníamos esa palabra, como dice el hermano Jorge, pero pues ahora que ya los tenemos que santificarnos cada día. Amén. 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 Yo también, ahorita que estaba mi papá contando eso, cabal, me recuerdo de ese episodio de nuestras vidas que fue bastante aleccionador, ¿verdad? Que pues en la casa, como dice mi papá, ¿verdad? Nunca tuvimos esos ejemplos eh, y pues nunca pues fuimos dados a eso, ¿verdad? Porque nunca lo vimos ni de mi papá ni de mi mamá. Y así muchas cosas que no practicamos, pues nunca la vimos de ellos, ¿verdad? Pero no era en la casa, ¿verdad? Algo de que, mire, no haga y ellos lo hacían, ¿verdad? No, nunca fue así, sino que era no haga, pero ellos tampoco lo practicaban. Entonces tiene mucho que ver dos cosas, ¿verdad? Es importante en nuestro ejemplo porque lo que ven los niños y los jóvenes tiene más peso que lo que nosotros decimos. Y sí, o sea, nosotros tenemos el poder, digamos, de arruinar o encauzar la vida de nuestros hijos. Entonces sí me llamaba la atención mucho la lectura porque pues así como Carolina, yo tengo 4 ojos que me ven todo el tiempo, ¿verdad? Y en este caso son 2 mujercitas que ellas hacen lo que su mamá hace. Ellas practican lo que yo practico. Entonces yo, así como soy yo, así son ellas o así van a ser ellas, ¿verdad? Entonces me gusta mucho que el Señor en su humanidad, a pesar de que Él es Dios, pero también tiene su humanidad, pero por causa de sus discípulos, Él se consagró y Él se santificó, porque, por ejemplo, con el caso de la samaritana, el Señor no la atendió a ella en una hora inapropiada o en un lugar cerrado, sino que el Señor la atendió a ella en un lugar público, en una plaza. Y a Nicodemo lo atendió de noche en un lugar pues privado. Pues si el Señor hubiera hecho al revés, ¿verdad? Las citas, pues se hubiera prestado a malas interpretaciones, a pesar de que él no hubiera estado haciendo nada malo. Pero él siempre fue un buen ejemplo para los discípulos y se santificó por ellos, porque de esa manera ellos podían tomar el testimonio del Señor, ver su ejemplo y hacer lo que el Señor hacía, ¿verdad? Entonces, de igual forma, debemos ser bien cuidadosos. Como decía ahí, hay muchas cosas que nosotros quizá podemos hacer, pero no las hacemos por causa de nuestros hijos. Y también creo yo, ¿verdad?, que por causa de los hijos de los hermanos, porque hasta ellos a quienes nosotros cuidamos somos ejemplos. Y por ellos también debemos, no solo por nuestros hijos, ¿verdad?, sino también por los jóvenes, niños a quienes cuidamos y enseñamos, nosotros debemos también santificarnos. Pero es importante el ejemplo. Yo creo que han venido muchas lecciones y los hermanos han estado hablando y recalcando mucho esto bastante, que lo importante son los modelos. Más que lo que decimos, un modelo impresiona más porque se queda en la mente. Como decía ahí al final de la lección, nuestros hijos nos ven desde chiquitos, nos observan, aún cuando son grandes continúan esa etapa de observación y cuando nos vamos, pues ellos se quedan con el recuerdo de lo que nosotros fuimos y lo que nosotros hicimos. Entonces es importante dejar una buena impresión en ellos. Decían los hermanos, y no se me olvida lo que decían porque me impresionó mucho,
algo que decepciona a los niños y a los jóvenes es que seamos una cosa en la casa y otra cosa en la reunión, porque ellos nos conocen y pueden decir, ay, mi mamá qué bien habla, pero ¿cómo es en la casa? ¿Verdad? Ella es así, asá, y tan, ¿cómo habla, verdad? De bien en la reunión, o qué bien cuida a otros y a nosotros no nos cuida, ¿verdad? Entonces, a mí me quedó muy marcado eso, porque así como soy en la reunión, viviente, que comparto, que cuido, que pastoreo, así debo ser igual con mis hijas, porque ellas se llevan esa impresión, ¿verdad? De decir, bueno, pues, mi mamá cuidaba jóvenes, pero también nos cuidó a nosotras, y era igual en la reunión que como era en la casa, ¿verdad? Entonces, para que no se desanimen, no se decepcionen, sino que sigan al Señor y que aprendan del testimonio que podamos dar, y que quieran seguir al Señor y decir, bueno, yo quiero seguir al Señor así como mi papá o mi mamá lo hacían, ¿verdad? Entonces sí, me gusta mucho que tenemos muchas semanas en las que el hermano en este libro y también en otras comuniones se nos ha recalcado que el modelo es el importante, más que lo que decimos, el ejemplo. Amén. 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 Gracias, hermano, por compartir. Vamos a empezar entonces a repasar. Ya compartieron solo voy a contestar aquí. Gracias por el compartir que tuvieron con nosotros. Realmente nos ayuda mucho a poder tener una perspectiva o una visión bastante bastante amplia de lo que está el hermano aquí queriendo transmitir. Entonces vamos a empezar a repasar. Hoy, si gracias a Dios, tenemos un poco más de minutos, entonces para no correr. Miremos el versículo primero en Efesios 5, del 26 al 27. Para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Definitivamente está hablando acerca de la iglesia, pero pues se aplica a este asunto. En la primera parte quisiera mencionar que parte del enfoque, creo yo, es esta palabra, santificarse, ¿verdad? Santificarse es diferente a ser santo, y eso es lo primero que trata de, bueno, aclara en este primer párrafo. Dice, ¿qué queremos decir con santificarse ante Dios? ¿Verdad? Porque aquí dice, ¿para qué? Para santificarla. ¿Y cómo la santifica? Purificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Esto es muy importante porque nos está dando la manera de lograr este asunto, ¿verdad? No es un asunto de que nosotros por nosotros mismos nos propongamos hacer buenos ejemplos y esto y lo otro, porque la verdad es que nosotros somos lo que sembraron en nosotros, y no critico a nuestros padres ni abuelos, pero lo que se nos está pidiendo aquí es más alto de lo que nosotros podamos hacer y tal vez hayamos hecho, tal vez, ¿verdad? Sin generalizar ni ofender a nadie, pero aquí nos muestra cómo es que se santifica. ¿Cómo se santifica? Purificándola por el lavamiento de la palabra, ¿verdad? Entonces esto es, ¿para qué? Para que la iglesia sea presentada gloriosa y para que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto. Entonces, aplicado esto a nuestros hijos, nosotros nos santificamos para hacer estos modelos o buenos ejemplos, y nos santificamos por medio del lavamiento del agua en la palabra. Y esto es para que nuestros hijos puedan ser presentados delante de nosotros gloriosos, sin mancha ni arruga, sino que santos y sin defecto. ¿Qué tal? Esto nos puede ayudar mucho para tener un buen enfoque de esta lectura. Entonces, dice aquí el Señor más adelante, por ellos, y aquí es donde, este es el versículo que tal vez cualquiera diría que sería el lema acá, pero en realidad el lema es santificarse por medio del lavamiento del agua en la palabra. Eso debe quedarse grabado
en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Cómo nos santificamos? Purificándonos por el lavamiento del agua en la palabra. Amén. Sin embargo, ¿por qué hacemos esto? Por ellos. Por ellos yo me santifico. Y el hermano aquí explica que una cosa es su naturaleza santa y otra cosa es ser santo. Dice, santificarse aquí. Yo me santifico, dice, no se refiere a ser santo, sino a si uno es santificado o no, ¿verdad? Entonces luego dice, el Señor Jesús es santo y su naturaleza es santa, pero más bien por el bien de sus discípulos, Él se santificó a sí mismo. Había muchas cosas que Él podía haber hecho, las cuales no eran contrarias a su santidad. Sin embargo, Él se abstuvo. Este abstuvo significa que Él no las hizo, ¿verdad? Él se abstuvo de estas cosas o de las mismas a causa de la debilidad de sus discípulos. Pensemos en ellos como niños. Dice, en muchos asuntos, las habilidades de los discípulos dirigían al Señor y restringían su libertad. Miren qué interesante. Las debilidades de los discípulos lo dirigían a Él. Lo dirigían de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, pero también restringían su libertad. Y este es el entorno que en la misericordia del Señor tenemos que entrar nosotros como padres, ¿verdad? Considerando las debilidades o carencias, por ejemplo, las debilidades en este caso es la inmadurez, la edad de los niños. Esto se constituye en este caso como una debilidad para que nos dirijan a nosotros en cuanto a cómo hacer las cosas y también nos restrinjan, ¿verdad? Había muchas cosas que el Señor pudo haber hecho, pero que no las hizo porque no quería que sus discípulos miren lo que Él quería evitar, que los discípulos malinterpretaran, ¿verdad? O sufrieran tropiezos por causa de estas cosas. En lo concerniente a la naturaleza misma del Señor, con frecuencia le hubiera sido posible actuar de otro modo, pero Él se abstuvo de hacerlo por el bien de sus discípulos. Así que en este primer versículo quisiera nada más dejar como un pensamiento temporal, ¿verdad? Que se trata de cómo santificarnos. Nos santificamos por medio de ser purificados por el lavamiento del agua en la palabra. Pues esto se trata de entrar en la palabra con un espíritu abierto, con un espíritu ejercitado, es decir, con oración. Cuando entramos en oración en la palabra, esto nos ayuda a santificarnos, ¿verdad? A santificarnos, ser sensibles, porque realmente necesitamos tener una perspectiva de nosotros mismos, pero más elevada, para ver lo que estamos haciendo, porque realmente vivimos por impulsos, ¿verdad? Vivimos por nuestra naturaleza humana, por nuestras emociones. Y a veces, y muchas veces no nos damos cuenta de lo que decimos. Necesitamos algo que nos haga ver que nuestros hijos son más pequeños, ¿verdad? Y vamos a ver otros asuntos aquí. Pero esto, lo que lo preocupaba al Señor de no hacer nada con liberalidad era la debilidad de ellos. No quería que lo malinterpretaran o que tropezaran por causa de las cosas que Él hiciera. En lo concerniente o en lo que concierne a la naturaleza misma del Señor, con frecuencia le hubiera sido posible actuar de otro modo, pero se abstuvo de hacerlo por el bien de sus discípulos. Así que nosotros nos abstenemos de hacer ciertas cosas, tener ciertas conversaciones y ciertas reacciones por el bien de nuestros hijos. Muy bien, entonces ahora ya establece aquí el hermano el paralelismo entre las dos situaciones, ¿verdad? Entre el Señor y sus discípulos y nosotros con nuestros hijos. De la misma manera, aquellos que tienen hijos deben santificarse a sí mismos por el bien de ellos. Esto quiere decir, por el bien de nuestros hijos, debemos dejar de hacer muchas cosas que pudiéramos hacer. Asimismo, hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero que no las decimos por el bien de nuestros hijos. Desde el día que tenemos niños, que traemos niños al seno de nuestra familia, debemos santificarnos, ¿verdad? Santificarnos, ser lavados por el agua en la palabra, para ser conscientes de que estos niños que traemos nos deben
restringir en cuanto a lo que decimos y hacemos, ¿verdad? Dice, si usted no se restringe a sí mismo, no será capaz de restringir a sus propios hijos. Esto es bien importante, ¿verdad? La ligereza. ¿Qué es ligereza? Ser impetuoso, ser rápido para reaccionar, no considerar los resultados de nuestras acciones. La ligereza de aquellos que no tienen hijos ocasiona problemas, pues solo para ellos mismos, ¿verdad? Los que son ligeros, que no tienen hijos. Pero en el caso de aquellos que tenemos hijos, una irresponsabilidad como esas va a perjudicar a los hijos, tanto como a ellos mismos. Entonces pone aquí un ejemplo. Una vez que un cristiano trae a un niño a este mundo, tiene que santificarse. Y antes de entrar en esto, quisiera mencionar, por ejemplo, en el caso de algunos hogares que se casan y no tienen hijos inmediatamente, sino que pasa un tiempo y luego vienen los hijos, es este caso, ¿verdad? Muchos se acostumbran a vivir de cierta manera, a ver de cierta manera, a hablar de cierta manera, pero una vez que tenemos hijos, necesitamos ser restringidos por causa de ellos. Miren, pues, aquí menciona lo que ustedes ya dijeron. Recuerde que tiene 2 pares o a veces 4 que están observándolo todo el tiempo. Ellos habrán de observarlo por el resto de nuestros días. Incluso después de que usted haya dejado este mundo, sus hijos no olvidarán. ¿Qué cosas que no van a olvidar? Lo que vieron hacer. Y todo cuanto usted haya hecho permanecerá en ellos. Y dice el hermano aquí, probablemente ellos o sus hijos nos olvidemos de lo que dijimos, pero no vamos a olvidar lo que hicieron, ¿verdad? Entonces hay un montón de recuerdos positivos y negativos que podemos tener nosotros de nuestros papás, pero más recordamos lo que hicieron que lo que nos dijeron. Pero ese no es el caso, ¿verdad? Sino que el caso es que nosotros nos demos cuenta con anticipación de esto, que nuestros hijos están guardando todo lo que ven que nosotros hacemos, todo lo que ven que nosotros decimos, ¿verdad? La forma en que nosotros reaccionamos, ellos y ellas lo graban, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos lo repiten porque es una enseñanza que les estamos dando, ¿verdad? Aquí hay un consejo muy interesante. Se deben fijar determinados principios morales, ¿verdad? Normas de conducta y juicios de orden moral que determinen lo que es correcto y lo que es erróneo, ¿verdad? Es importante, hermano Julio, buenas tardes, qué bueno verte. Es importante este asunto con la crianza de nuestros hijos y esto es bien importante porque es importante que ellos conozcan límites, ¿verdad? Pasa especialmente en los que ya han crecido, y no lo digo como por experiencia propia con mis hijas o en mi caso, pero sí lo he visto con hijos de otros hermanos, que llegan jóvenes y aún jóvenes pues más grandes y no tienen en su mente la idea de que cierta conducta es incorrecta, ¿verdad? Porque de alguna manera se le transmitió que no habían límites, ¿verdad? Y esto realmente es muy, muy humano, y de veras que es muy humano, pero es necesario, ¿verdad? Como una palabra de ajuste, es necesario que nosotros a nuestros hijos les enseñemos especialmente límites, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en nuestra casa? ¿Verdad? Porque les digo, hay muchachos que no les importa hacer esto o lo otro, pero de alguna manera recibieron tal enseñanza, o más bien nunca les mostraron un límite, ¿verdad? Hacían una malcriadeza terrible y era gracia, ¿verdad? Es una gracia, ¿verdad? Y hacemos fiesta de cosas, de conductas que no son apropiadas. Entonces aquí menciona otro consejo que es meramente humano, pero pues hay que mencionarlo. Dice, usted tiene que fijar normas elevadas para determinar lo que es ideal. Y usted también tiene que definir un estándar en cuestiones espirituales. Debemos recordar, hermanos, especialmente que aunque habemos aquí
papás de varias edades y de varias generaciones, tal vez algunos hijos ya salieron de su dominio directamente, pero especialmente los que todavía tenemos dominio sobre nuestros hijos, necesitamos ayudarlos en esto, ¿verdad? Ayudarlos en cuestiones de estándar espirituales. Es decir, nosotros no debemos dejar al azar la formación que ellos tengan espiritualmente. Es decir, yo no lo voy a dejar, debo dejar a Esther que ella, pues ya va creciendo y ella que elija cómo quiere conocer a Dios. Si lo quiere conocer en una secta, si lo quiere conocer en una determinada religión, pues va a ser decisión de ella. Es decir, los que todavía estamos a tiempo, los que todavía tenemos la oportunidad, necesitamos alentarlos a ellos y conducirlos a que eventualmente elijan al Señor. ¿Verdad? En el caso de Juan el Bautista, en el caso de Jesús, se ve que sus padres eran personas que conocían la Biblia muy profundamente, no superficialmente. Definitivamente estos papás estaban marcando la dirección hacia dónde llevarlos. En algún momento vamos a tener la oportunidad de considerar las lecciones que tenemos para los niños y vamos a ver, por ejemplo, que en cierta edad a ellos les planteamos la ley. Y aunque me estoy adelantando, quiero hacer esta pequeña aclaración. Y le decimos a ellos que tienen que ser mejores personas, y tienen que ser mejores personas porque a Dios no le gusta eso, porque a los papás no les gusta esto, pero va a llegar un momento en que el niño y la niña crecen a tal punto que ellos van a darse cuenta que al final del día no pueden cumplir ese estándar. Pero esto debe suceder entre los 11 y 12 años más o menos, para que entonces ellos busquen ayuda, especialmente con sus papás, y les digan, papá, es que yo no puedo obedecerte como tú me pides, ¿verdad? Al final yo hago lo que quiero y esto y lo otro. Eso les va a ellos a forzar de alguna manera muy suavemente que nosotros les podamos predicar el evangelio. Yo entiendo que, y le podemos contestar, yo entiendo que no puedas obedecerme, porque en ti no está el obedecer, pero eso se le dice a un niño de cierta edad. No a un nene de 6 años, 8 años, sino a alguien que ya tiene cierta madurez y que ya está teniendo ese conflicto. Entonces le predicamos el evangelio, recibe el Señor y ya pasa a otra etapa de su vida, ¿verdad? Pero no lo estoy dejando a este niño y a esta niña que crezca como quiera, ¿verdad? Que elija la corriente que quiera. No. Aquí dice, usted debe fijar normas elevadas para determinar lo que es ideal y también tiene que definir un estándar en cuestiones espirituales. Vamos a seguir analizando aquí la demás palabra que tiene esto para nosotros. Dice aquí, usted tiene que actuar estrictamente en conformidad con tales normas, obviamente, ¿verdad? Es decir, que lo que le estamos estableciendo al niño y a la niña también debe ser el espacio en donde nosotros nos podamos mover. Si le decimos al muchacho, mire, aquí no se dicen malas palabras, ¿verdad? Pero yo digo malas palabras, ahí hay un choque, ¿verdad? Esta confusión, esto causa confusión en los muchachos y en las muchachas y en los niños, ¿verdad? Entonces, de otro modo, usted mismo tendrá problemas, dice. Además, perjudicará a sus hijos. Son muchos los niños que son arruinados, lo que decía Carolina, no por extraños, sino por sus propios padres, ¿verdad? Y esto es la historia casi de muchos creyentes, ¿verdad? Que tenemos muchas verdades, muchas ideas, especialmente en el recobro del Señor. Hay tantas verdades tan elevadas, pero solo son eso, ideas. Y en la práctica estamos llenos de pecado, llenas de pecados. No podemos llevar una vida santificada, sino llevamos una vida de fracaso tras fracaso, porque solo sabemos cosas y no han venido a ser realidad en nosotros. Dice aquí abajo, si los padres carecen de principios éticos y morales y espirituales, y hasta ahí ya no puedo leer más, pero dice que si nosotros no tenemos esos principios, no podemos esperar que nuestros hijos los tengan. No hay manera, no funciona así, ¿ya? Nosotros como hijos somos pues nuestra experiencia y nuestro crecimiento, pero mucho, alguien mencionó por ahí, la crianza, ¿verdad? El hermano Jorge mencionó
cómo era el abuelo bueno, el bisabuelo con él, su papá, luego pues cómo ha sido el hermano que lo que yo conozco de él, que corresponde con eso, y pues la señora que tengo también viene de esa familia y corresponde también lo que el hermano mencionaba con lo que yo veo diariamente en mi esposa. Pero eso somos nosotros. Pero esto es tan importante que nosotros veamos que ahora nosotros estamos del otro lado. Antes fuimos hijos y recibimos todo lo de nuestros padres, pero ahora nosotros tenemos el rol o el papel de padres. Así que todo lo que digamos, todo lo que hagamos y aún todo lo que no digamos y no hagamos es una enseñanza para nuestros hijos. Pero la lección que me llama, el punto que me llama la atención acá es el tema de los límites. Ponerle estándar, ¿verdad? Estándares. Por ejemplo, en el caso de Carolina, que ya es licenciada, Linda ya está cerca de la meta esta, pero Carolina le puede decir a sus hijos, mira, lo que mínimo que espero de ti como estudiante, a Emily y a Fernando, es que eso seas un profesional universitario, pero ella es profesional universitaria, ¿verdad? Entonces, ahí estamos poniendo estándares, ¿verdad? Mira, lo mínimo que espero cuando querrás casarte es que venga el fulanito y el fulanito sea un hermano, que trabaje, que esté estudiando, que te ofrezca algo, ¿verdad? No solo que es guapito y pone videos en YouTube, ¿verdad? Entonces, esos estándares nosotros los fijamos en ellos, nosotros los ponemos en ellos y también hay que vivir de acuerdo a esto. Ya vamos sobre el tiempo. Entonces, dice aquí esta otra frase. Lo que usted le diga a su hijo puede ser olvidado o recordado, pues sí, pero con toda seguridad lo que vio en su casa se le va a quedar para siempre, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, nos quejamos, ¿verdad? De la situación, de la salud, de lo que tenemos y de lo que no tenemos, pero ¿se recuerdan, hermanos y hermanas, que en el libro del Ministerio de Oración de la Iglesia, el hermano Lee comparte un principio y dice, si usted tiene una queja, vuelva a la oración? ¿Alguien me puede decir que sí se recuerda de eso o no se recordaban de eso para nada? ¿Sí? Responda a alguien. Bueno, ¿sí se recuerdan o no? ¿O era la primera vez que lo oyen otra vez? ¿Sí se recuerdan? Amén. Sí, ¿Ah? sí, yo sí me recuerdo. Bueno, entonces ahora les pregunto, ¿se han quejado desde ese tiempo para acá con sus esposos, con sus hijos, con sus compañeros, con quien sea? ¿Se han quejado o han logrado hacer esa verdad algo real en ustedes que les dé paz? Puede que sea una experiencia positiva, no trato de exponer a nadie, solo es un ejemplo, es un ejemplo. Pero el asunto con esto es que necesitamos mucho del Señor para ser consistentes con lo que sabemos, con lo que oímos, especialmente por la gran responsabilidad que es tener a una criaturita. Cuando recibimos un recién nacido, yo me acuerdo que veía los pies de Estercita y le decía a Linda, mira estos piecitos, están nuevitos, ni un paso andado, mira, no huelen a zapato, no huelen, nuevitos están esos piecitos, mira qué lindos se ven esos piecitos nuevitos. Después de 10 años, esos piecitos, ¿cuántos kilómetros podrán haber caminado? Pero qué responsabilidad de recibir un ser humano nuevito. Claro que traerá un montón de cosas, ya sea de los abuelos especialmente, ¿verdad? Por cierto, ¿ya? Pero también de los papás. Pero de todas maneras es una persona nuevita que se puede formar o forjar, o en este caso, en el contexto de lo que estamos estudiando, se puede cultivar, ¿verdad? Entonces sigamos con eso. Dice, es de usted, mire, es de usted que él, en este caso habla del hijo, desarrollará su propio juicio moral y también es de usted que él desarrollará su propia escala de valores. Y esto de veras nos debe impresionar, porque ciertamente lo que vimos la otra vez nos exime de responsabilidad porque es la economía de Dios realmente cuando pues cuestiones que pasan con los hijos ya grandes, pero cuando están pequeños es de usted
que él desarrollará su propio juicio moral. Y también es de usted que él desarrollará su propia escala de valores. No lo estoy diciendo yo, sino que estoy leyendo nada más. Entonces, esto es bien serio. Todo padre, ya terminando, todo padre debe recordar que sus acciones serán, mire esto, me tocó, me impresionó y me conmovió, serán repetidas por sus hijos. Mire, todas sus acciones serán repetidas por sus hijos. Lo que hagan no les afectará solamente a ellos. Si usted no tiene niños, puede hacer todo lo que quiera cuando está feliz y puede dejar de hacer cualquier cosa y olvidarse de todo cuando no está contento, ¿verdad? Pero una vez que usted tiene niños, ¿qué tiene que restringirse? Tiene que actuar conforme a las normas más elevadas de conducta para que ellos las tengan también, le guste o no. La vida entera de los niños que proceden de hogares cristianos dependerá del comportamiento de sus padres. Y ya el último parrafito, y tengo un minuto, dice, es por esto que toda pareja debe consagrarse. ¿Se acuerdan? Consagrarse nuevamente, santificarse a Dios en cuando nace el primer hijo. Ellos deben acercarse al Señor y consagrarse nuevamente a Él. Y cada día podemos hacerlo. Desde este momento el Señor les ha encomendado un ser humano, poniendo en sus manos todo su ser. Mire lo que puso el Señor en nuestras manos. Así que de los hijos que estamos aquí representados, ¿verdad? Que todavía estén bajo nuestro dominio, ¿verdad? Tengo en mi caso el espíritu, el alma y el cuerpo de Esther. Tengo el espíritu y el alma y el cuerpo de Elizabeth. Así como miren esto, toda su vida y todo su futuro. Desde ese día, ellos tienen que ser fieles al encargo del Señor, hablando de los padres. Al firmar un contrato de trabajo, algunos se comprometen a realizar una determinada labor durante 1 o 2 años, pero esta labor de ser padres dura toda la vida. Este compromiso no tiene límite en el tiempo. Mire, hermano Jorge, aquí todavía, a pesar de que pues ya todos sus hijos casi están con familia, ¿eh? Pero ha dejado de ser padre, ha dejado de estar pendiente y aún de alguna manera haberse involucrado con sus hijos. Todavía está, ¿cierto? Ya está el hermano de aquel otro lado, ¿verdad? En el caso de Dorita ya tiene hijas grandes, ¿verdad, Carolina? Más o menos ya están en cierta edad. Nosotros venimos un poco atrás, pero estamos en lo mismo. Miren, toda su vida y todo su futuro dependen de cómo nos comportemos, ¿verdad? Esto es una gran exigencia. Es una gran exigencia porque nosotros de verdad vivimos por nuestra vida natural, pero tenemos esta pequeña ventaja. A Cristo, a Dios en nuestro espíritu. El asunto es dejarlo a Él operar, dejarlo a Él actuar, para que entonces nos demos cuenta de lo que estamos haciendo antes de hacer algo que sea, que lo vayan a malinterpretar nuestros hijos o que los vaya a confundir. Entonces, realmente necesitamos esa ayuda de parte del Señor. Y al principio el versículo nos alienta a santificarnos por medio del lavamiento del agua en la palabra. Así que, hermanos y hermanas, qué increíble esta lección. ¿Alguien más que quisiera mencionar algo? Y al final. Entonces, hermano, solo quisiera mencionar lo que es Efesios 5:26, para santificarla, purificándola por medio del lavamiento del agua en la palabra. Es que me impresionó porque digamos, siempre hemos dicho que el agua nos purifica, que el agua salta para la vida eterna, que, digamos, el Señor le dio a la samaritana, le dio agua de beber, pero, pues ahora, pues, la verdad que el Señor va revelándole a uno en su pobreza espiritual y pobreza de conocimiento de la palabra, le va revelando a él para santificarla, justificándola por el lavamiento del agua en la palabra. Entonces, a mí me hace luz esto porque uno como que lo ve muy material, pero como la palabra de Dios y la vida de la iglesia es espiritual, entonces la palabra de Dios es el agua y el agua es la palabra. Amén.
Amén, excelente, el Señor nos está alumbrando. ¿Alguien más que quisiera mencionar algo? Ahorita, qué bueno que viniste. O viniste. Pues amén.